tardes a todos y todas. Fuerte agradecimiento a los organizadores, a FECOBA, a los compañeros que están conmigo en el panel, a Juan Pablo, a la generosidad de Bonetti y la UOM, que siempre me han apoyado y siempre hemos caminado juntos, a Vicente, obviamente Oscar es un amigo, a Roberto y a Pedro, históricos militantes de Zona Sur con los que hemos caminado mucho este lugar, y expresar un deseo que lo hagamos todo en forma íntima, pero por ahí, si todos lo hacemos y de conjunto da más fuerza, que es un pronto restablecimiento a la salud de la presidenta. Y vamos a hablar, porque ya lo han hablado los compañeros, de lo que fue la década ganada, de los logros, que yo creo que eso lo tenemos todo bastante internalizado. Vamos a hablar del aquí y el ahora. Vamos a hablar como esta cosa de que se nos impone como una suerte de fatalismo histórico, ¿sí? Cuando hay un gobierno nacional y popular que durante muchos años expande la producción, el consumo, aumentan los salarios, la economía crece, el gobierno plantea políticas frente al mundo autónomas de defensa de la soberanía, de pronto nos aparece una suerte de veto a ese proceso político. ¿No? De pronto empiezan a subir los precios, hay inflación, hay tensiones sociales, sube el dólar, faltan algunos productos. De pronto aparece una suerte de tormenta que se arma en el horizonte cuando uno razonablemente dice: por acá la Argentina camina el desarrollo, vamos creciendo, vamos avanzando, algún año crecemos más, otro menos, el empleo viene subiendo, baja el desempleo, mejora la cobertura social de los adultos mayores, no todo lo que uno espera, pero hoy el 92% tiene haberes previsionales, mejora la niñez y la adolescencia con la cobertura de la asignación por hijo. Hay todo un conjunto de cosas que pareciera que van en una dirección y que se forma una tormenta. Y esto le pasó al primer Perón, al peronismo del 45 al 55, pasó en los 60 y terminó saldado de forma trágica por la dictadura militar, esa suerte de empate social, donde la Argentina crecía, integraba y a su vez tenía inestabilidad política, ¿no? Un gran pensador como Cook lo llamó el fenómeno maldito del país burgués, que no terminaba de hacer, y ahora parece que estamos en un escenario igual. Yo voy a diseñar dos cosas. Primero, qué es lo que pasa, y de acuerdo a mi visión, mi verdad relativa, y qué es lo que el gobierno hace. Efectivamente, hemos tenido una desaceleración de la economía, efectivamente tenemos un proceso de inflación, efectivamente hemos sufrido un ataque cambiario, un intento de suba del dólar. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Ocurren dos o tres cosas. En primer lugar, el gran empresariado, del cual FECOBA muchas veces le financia el capital de trabajo, porque le pagan a 120 días y ellos tienen que pagar los productos de contado o los sueldos a 30, y se estrangula. Pero el gran empresariado, hay un momento que dice: yo no sigo con esto, porque la UOM tiene más afiliados, el ESMATA también, me cuestionan las paritarias, yo voy a seguir poniendo plata, yo voy a seguir ganando plata y poniendo plata en la empresa. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para expandir el empleo, el salario, más discusiones, más trabajo, voy a traer una máquina. Hay un momento en que el gran empresariado dice: yo gané bastante plata, ahora quiero transformar esa plata en dólares y mantenerme líquido y esperar. Hay un momento que eso pasa de hecho. Bueno, eso se expresa ¿cómo? Se expresa normalmente cuando en la Argentina faltan dólares. El crecimiento económico hace que la gente consuma más, que demande más energía, que demande más bienes, y en un momento determinado hay un proceso
de tensión porque faltan divisas. ¿Faltan divisas para qué? No para que la Argentina pueda importar, para que la Argentina pueda crecer. Faltan divisas para que el sector más concentrado en el empresariado la pueda transformar en dólares y frenar el proceso de crecimiento económico. Como un barajar y dar de nuevo, me lo han dicho incluso palmariamente. Dice, bueno, pero yo hace 6, 7 años atrás, el porcentaje de ventas que yo destinaba a pagar salarios era un 25%. Hoy es el 35 o 40%. Lo que yo saco de el pago de salarios de la facturación. Y entonces yo le dije, bueno, expandí la producción y gana más plata expandiendo la producción. Ese es el punto de tensión. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un empresariado también muy transnacionalizado, muy extranjerizado, que dice, bueno, van a faltar dólares, yo quiero mantenerme líquido y esperar. La presidenta asume su segundo mandato con debilidad externa, con debilidad de divisa del frente externo, no debilidad del gobierno, sino debilidad del frente externo. ¿Por qué? Porque hay falta de divisas, necesitamos importar energía. No que no se genera toda la energía que el país necesita, se genera. Este gobierno recibió 18.000 megawatts de generación, hemos pasado los 26.000. Se genera. Y cualquiera de nosotros, si mira y hace un inventario de los electrodomésticos que tiene enchufados, entre microondas, computadoras, televisores, videocasetera, DVD, Blu-ray y no sé cuántas cosas más, va a ver que tiene más, que hace unos cuantos años consume más energía. La industria consume más energía. Este es un país que producía 400.000 autos, llegó el año pasado al 1.000.000, hoy está en 700.000 porque Brasil no nos compra, ahora veremos. Pero digo, es un país que consume más energía, es un país que tenía 7 millones de toneladas de despacho de cemento a plaza, hoy está en casi 12, 11.700.000. Digo, ese es el país. Un país de una cosecha de 60, 70 millones de toneladas de grano, había pasado los 100. Ese es el país. Muy bien. A principios del 2012, segundo mandato, nos encontramos que tenemos un desbalance de divisas con la energía. Hay que importar energía. Pero además hay que importar energía, pero no se le puede cobrar a la industria la energía a precio internacional. Hay que subsidiar la generación. O sea, tenemos dos impactos negativos. Uno en el balance de pago, porque hay que sacar dólares para traer el fuel oil. Y dos, que el fuel oil no se lo podemos cobrar a las industrias a precio internacional, porque entonces no compite. Sí, se compite con algo. Una elección orgullosamente de este modelo y del modelo histórico del peronismo, que la industria tiene que ser con trabajadores industriales bien pagos. Nosotros no vamos a competir con salarios bajos. Hay países que compiten con salarios bajos, no voy a nombrar ninguno, no lo nombren ustedes también. Hay países que tienen industria con salarios bajos. Nosotros no podemos, nosotros orgullosamente exportamos industria con gremios industriales que año tras año tienen paritarias y le aumentan los salarios. Entonces necesitamos otra forma de competir, que es la energía. No le vamos a cobrar la energía a precio internacional, el Estado se hace cargo de esa diferencia de precios. Entonces tenemos dos desequilibrios, uno en la balanza de pago, otro en las cuentas públicas. Segundo problema, Brasil no nos compra. Uno de los grandes temas de la industria argentina es que somos un mercado de 40 millones de habitantes, se satura, nadie compra un auto todos los años, una heladera todos los años, necesitamos un mercado interno ampliado. Bueno, lo logramos con Brasil. El intercambio con Brasil era de 40.000 millones de dólares, un país potente, nos compraba una porción importante. Para muchos industriales era lo mismo vender en San Pablo que en Quilmes. Está bueno eso. Y le vendíamos a Brasil promedio 220.000 autos, y están en menos de 70. Digo, Brasil dejó de comprarnos, ese es otro problema. Nos compra menos. Eso se ve en la industria automotriz, lo señalaba Roberto con claridad. En general los gremios industriales están bien, ha habido una desaceleración más pronunciada en la industria automotriz. Y el tercer tema son los vencimientos de deuda. Este gobierno reestructuró la deuda, la reestructuró con quita, pero hay que pagarla. Y además, en este mandato vencen dos títulos, que no quiero aburrir con esto, se llaman Bodén, que se emitieron con el corralito, que pesan. Para que se den una idea,
Año por año, durante este segundo mandato de la presidenta, hay que pagar 12.000 millones de dólares de servicio de deuda, uno sobre otro. A partir del 2016 y hasta el 2019, esos vencimientos caen a 4.000, un tercio. Si el gobierno que venga el 10 de diciembre del 2015 va a encontrarse con que tiene un tercio de los vencimientos de deuda que hay en este etapa. Bueno, así. El gobierno pone el pecho, los tres factores: desequilibrio de energía, Brasil que te compra menos y hay vencimiento de deuda. Bueno, el gobierno agarra las reservas, dice: para eso las acumulé, yo empiezo a pagar. La mayoría de la salida de las reservas se hace para pago de deuda, desendeudo. Dice: voy a agarrar, le voy a decir, bueno, a ver qué necesito para importar. Vamos a hacerme las declaraciones juradas de necesidad de importación, vamos a ver. Vamos a decir que las empresas extranjeras no giran más dividendos, venían girando 8.000 millones de dólares por año, bajaron a 2.000, vamos a organizar. Entonces, por primera vez aparece un gobierno que, frente a la falta de divisas, no ajusta el consumo y ajusta el ahorro. Si no se puede acceder a dólares para ahorrar, pero no ajusta el consumo. Esta fue una opción de hierro. Siempre que en la Argentina faltaron dólares, pácate, reventaba el consumo y los tipos se llevaban las reservas y se permitía el ahorro en contra del consumo. Esta vez fue al revés. Por lo menos cambió la historia. Dijo: bueno, yo la voy a pelear. La presidenta dijo: yo la voy a pelear, yo voy a agarrar las reservas que tengo. Había 50.000 millones de dólares, voy a ir pagando la deuda con esto para no jorobar a la gente, no haya un ajuste para pagar la deuda, voy a cumplir los compromisos, voy a ver qué necesito para importar de insumos, qué necesito de importar de energía, y viejos, los dólares para ahorrar no hay. La respuesta del empresariado más concentrado es bajar la inversión y subir los precios en la pelea por el asalto de las reservas. Esta es la pelea. El gobierno no niega la necesidad de inversión, no dice: bueno, ustedes efectivamente se cae la inversión, nosotros damos respuesta. Entonces se carga el ministro de Economía, se va al Club de París, arregla el tema del Club de París, con eso se supone que ingresan inversiones europeas y de Japón para financiar equipamiento, ya crea un clima para eso, arregla las empresas estadounidenses en tribunales arbitrales, con eso va a destrabar los créditos del Banco Mundial y el BID, crea una situación para que ingresen divisas por ahí, arregla con Repsol para pagarle y recuperar, terminar la recuperación de IPF, completarla y ver que vengan inversiones para la energía, junto con la ley de hidrocarburos que hemos sancionado ahora. Si el gobierno tiene políticas para enfrentar la situación, pero siempre protegiendo el mercado interno y siempre diciendo: tiene que haber paritarias, tenemos que usar las reservas cuidadosamente, estamos racionando para que no haya problemas, vamos a impedir que la energía se pague a precios internacionales. Yo digo, hago esto y hago tanto énfasis en la industria porque este país no funciona sin industria y es necesario defender la industria. Es la única que genera empleo. Los servicios también, pero un poco menos. Pero en la industria, digo, si no hay industria en las áreas metropolitanas, en el Gran Buenos Aires, no va a haber ni chalecos antibalas, ni patrulleros, ni cámaras de seguridad, ni nada que alcance. Digo, esto hay que tenerlo claro. Cuando Roberto decía: ¿por qué uno defendió la industria en la ciudad? Y en ese momento éramos gobierno y llevamos adelante una ley de reindustrialización, de uso del suelo industrial. Porque pensamos que si no había empleo, y si no hay empleo, no hay equilibrio social, no hay seguridad, no hay espacio público. Digo, el espacio público como lugar de encuentro, digo, tiene que ver a partir de un proceso de industrialización y de un proceso de empleo. Esta es la pelea que el gobierno da. En ese momento se encuentra con Griesa, en ese recorrido, se topa con Griesa, el veto de Griesa, el ataque de los fondos buitres. El gobierno da esa pelea de recuperar la inversión, de administrar el momento de falta de divisas, de impedir que se pague la energía a precio internacional, y se topa con Griesa. Y está peleando. Tenazmente pelea y defiende la reestructuración, le quiere pagar en Nueva York, no puede, le va a pagar en Buenos Aires. Tenazmente pelea. Digo, durante estos casi 3 años, el gobierno tenazmente defiende un modelo de industrialización, un modelo de consumo masivo. Obvio que la situación se resiente y que estamos en el medio de la tensión. Pero lo más trascendente, a partir del liderazgo de la presidenta, es encontrarse a la pelea. Hubiera sido fácil salir corriendo y tomar deuda, o hubiera sido fácil
con el 54% de los votos, es relajar una devaluación en ese momento, en marzo del 2012, y ajustar la economía. Porque la gran discusión acá es que la economía está sobreexpandida. Es cierto, hoy estamos en un nivel acá arriba. Es cierto que la industria no está creciendo y está ahí, pero está ahí. Ahora, los que plantean soluciones, los planes antiinflacionarios, la falta de políticas, las rebajas de retenciones, lo que plantean es ajustar esa sobreexpansión y empezar de nuevo. Si nosotros nombramos planes antiinflacionarios, vamos a acordarnos de la tablita de Martínez de Oz, nos vamos a acordar del plan austral, nos vamos a acordar del plan primavera, nos vamos a acordar del plan de convertibilidad, nos vamos a acordar del blindaje, nos vamos a acordar del plan déficit cero. Por suerte en 11 años no escuchamos hablar de ningún plan. Ningún plan, este gobierno nunca tuvo ningún plan. Todos los planes anteriores, recuerden cómo le fue a la gente. Cuando le dicen, pero este gobierno no tiene un plan, no tiene una política, un plan, recuerden todos los nombres de los planes que vivimos entre el 80 y el 2001. Todos esos eran planes. Terminó la gente para el demonio. Esta vez la peleamos. Y la vamos a ganar, además. La histeria de la oposición, la histeria de la corporación mediática es que el gobierno sigue ganando, sigue avanzando con leyes, sigue consolidando la mayoría parlamentaria, la presidenta sigue reteniendo un alta consenso en la población y seguimos avanzando. No es fácil la pelea. No es fácil. No es fácil porque nos atacan con inflación, nos atacan, como decía antes, con la baja de la inversión, nos atacan con impedir que podamos cumplir los compromisos de deuda, nos atacan. Estamos en ese tipo de tensión y en ese tipo de pelea. Ahora, es un escenario en el que vale la pena dar la pelea. El ejemplo más palmario de la tensión, es la foto del silo bolsa en el campo. Una rentabilidad muerta ahí, una riqueza muerta ahí, y la industria automotriz que tiene suspensiones porque le racionan las divisas para producir autos. Ese es el ejemplo de la tensión y del conflicto que se vivió en esas fotos. En las divisas que podían entrar del silo bolsa y en la industria que necesita divisas. En ese equilibrio y en esa tensión es donde estamos hoy. Y este es el momento en el cual nosotros tenemos que tener muy claro la defensa de los logros alcanzados. Porque estamos acá, nos quieren hacer retroceder para empezar de nuevo. Y ese es el punto clave en debate. Nosotros, cuando nos referimos a la ciudad, vemos en la ciudad la muestra de donde nos quieren llevar. Primer dato, en la ciudad hay un Estado endeudado. Por lo pronto, hay un Estado que está desequilibrado y endeudado. Se toma deuda. Bien que se hace no se sabe con la deuda. Porque los subtes no se expandieron. ¿Cuántas estaciones inauguró Macri de subte? La red de subte. Es cierto, ha hecho los Metrobús, lo cual es un avance. Es cierto. Pero es claro ejemplo de doble estándar. El Metrobús, transversal, en las zonas donde circulan los trabajadores, la superficie, ¿sí? Con el subsidio estatal sobre la tarifa del colectivo, 1,70, contra 4,50 del subte. Y baja un 20% de población del subte. ¿Sí? Entonces el subte se va más cómodo. Digo, hay una política tarifaria de segregación. 4,50 el subte, 1,70 el colectivo. Hago el Metrobús. No hago el subte. Endeudo, pero no hago el subte. Inauguró una de Pueyrredón y Corrientes del H, que ya estaba hecha. Una hacia el sur, Hospitales, creo. O dos. Hospitales es el más fuerte.
Y dos, y de la, que también estaba hecho el túnel, le completó el revestimiento. Quiero decir, de los 10 kilómetros de subte no quedó nada. Sí hay metrobús, sí hay transporte de superficie a precio subsidiado y sí hay subte caro. No, dijo esto en el transporte. Vamos a la división norte-sur. Bueno, ¿cuáles las obras que ustedes recuerdan emblemáticas y decididas hacia acá? Salvo la extensión del H, que en realidad el H se hizo con Ibarra. No tenemos data. La política industrial o productiva hacia el sur, tampoco. Alguna capacidad de insertar el sur en un beneficio, digamos, que tiene la ciudad. Nos acusan de la soja, del viento de cola. El turismo es el viento de cola de la ciudad. Hay casi 4,5 millones de personas que vienen acá a gastar plata. Salvo el enclave Caminito La Boca, ¿cuál es la política que Macri tuvo para insertar el sur de la ciudad en ese beneficio que es el turismo? No lo sabemos. Hay una tendencia más complejo, no vamos a echarle solo la culpa a Macri, pero a un aumento de la matrícula de las escuelas confesionales en detrimento de las escuelas públicas. Se está perdiendo la laicidad, el sentido laico de la educación en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad cosmopolita, una ciudad abierta, una ciudad que nos enorgullece su movida cultural. Bueno, estamos perdiendo el sentido laico de la educación. Son políticas de segregación. Podemos agregar más, podemos agregar el precio, las tarifas de los peajes en autopistas urbanas, podemos agregar el valor del estacionamiento medido, podemos agregar el impuesto inmobiliario y podemos agregar la tarifa del taxi. Todos los precios que maneja la ciudad de Buenos Aires son segregacionistas, en contra de un sector. Si avanzamos con la renta inmobiliaria es lo mismo. Hay una política, nosotros en su momento habíamos emitido una ley. La ciudad tiene un código que nace de la dictadura militar, que es un código de demolición. Sí, el código de edificación de la ciudad, el código de planeamiento urbano, obliga a demoler. Uno quiere hacerle la piecita en el fondo al hijo que se casa, ¿se acuerdan de esas historias de nuestros mayores? Bueno, no puede, tiene que demoler. Con lo cual pierde valor el construido y adquiere valor el terreno se vende y se produce el levantamiento del edificio. La persona se va. O se cambia la morfología urbana. Al cambiarse la morfología urbana, cambian los precios, cambia la composición de la demanda y también hay una actitud de expulsión. Hay un proceso de segregación lento, paulatino, que se da producto de las políticas de liberalización del mercado inmobiliario. Nosotros habíamos mandado una ley que permitía en el sur el reciclado de edilicio para no obligar a demoler y anclar la población. Bueno, estos movimientos son claros y son definidos. Entonces digo, nosotros podemos quedarnos con nuestra presidenta, que viene peleando duro y parejo para defender un esquema de producción y consumo, sostenerlo, conseguir financiamiento genuino para expandir la economía, para sostener esta expansión de la economía, este tipo de economía expandida, con producción y consumo. O podemos apostar a un Estado que se endeude, que se desequilibre y que después termine segregando, porque el final de todo es la segregación. Es pérdida de puestos de trabajo, si hay pérdida de puestos de trabajo hay menor capacidad de los gremios de negociar sus salarios, obviamente. Y si hay un Estado que tiene desequilibrio y se tiene que endeudar, tiene que volver al Fondo Monetario. El Fondo Monetario le va a decir, pero el presupuesto educativo en 6,5% del Producto Bruto no. La asignación por hijo. Esto no se ve ahora, se ve en 4 o 5 años. Digo, estas son las grandes discusiones que están hoy en la Argentina. Donde Argentina necesita financiamiento para este desarrollo. Parte del financiamiento tiene que venir de la renta agropecuaria,
Parte del financiamiento tiene que venir de la expansión de la producción de gas y petróleo. La producción de gas y petróleo es clave para articularse con la industria. Parte del financiamiento tiene que venir de un relanzamiento de Brasil. Esperamos que con el triunfo de Dilma Celoria y la apuesta a la integración regional que tenemos se sostenga. O Macri. Digo Macri, puede ser Massa, pero digo, o un proceso en el cual empezamos a desequilibrar el Estado, a abrir un poco las importaciones para que vaya el plan antiinflacionario, y yo abro las importaciones, congelo los precios. Claro, rompo todo. Produzco un ajuste monetario y fiscal y rompo todo. Son los planes que vivimos. Martínez de Oz, Surruil, Cavallo, López Murphy, todos eran planes, tenían nombre y todo. Bueno, por suerte en 11 años nunca no escuchamos, hubo dos cosas que no escuchamos, ni fondo monetario, ni plan. Entonces me parece que ese escenario es el que hay que discutir y el que hay que defender en la ciudad y a nivel nacional como apuesta nacional. No es un escenario fácil, no es un escenario fácil. Ahora, lo que hay que rescatar acá es la convicción de que este gobierno a lo mejor no va todo lo rápido que uno quiera, a lo mejor no va todo a fondo lo que uno quiera, pero siempre va en la misma dirección, nunca nos vamos a equivocar, siempre vamos en una dirección que es la defensa de un modelo de producción, un modelo de consumo, un modelo de equilibrio social, un modelo de soberanía nacional, un modelo de integración suramericana. Es ese esquema, y ese esquema ha traído beneficios, Hoy está en jaque, hoy está amenazado, y esa es la tensión. Los fondos buitres son la expresión más clara de la agresión que sufrió la Argentina. Son la expresión más clara, más virulenta. Y también ahí, por supuesto con el complejo mediático, nosotros no íbamos a tener impacto en los foros internacionales, nadie nos iba a dar bola, Argentina tiene que pagar. Bueno, acá estamos, no pagamos, las Naciones Unidas se pronunciaron en favor de Argentina, y una variedad enorme de foros internacionales se pronunciaron en favor de la Argentina y la estamos peleando. Yo creo que es la etapa de pelearla. Llevamos 11 años siempre para el mismo lugar, así que bien vale la pena pelearla. Gracias, compañeros.